Hola, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo desde mi cuenta de Instagram, y en este caso para hablar sobre Occidente, en concreto más en relación pues a Europa, tal como desarrollaré, y qué es lo que ha aportado al mundo Occidente desde una perspectiva, como es habitual, pues desde una perspectiva filosófica, psicológica e histórica, y también añadiré pues algunos temas de astrología con los que poder también enlazar y poder comprender el momento que está atravesando Occidente en este momento. Occidente, qué decir, está en un momento en el que se siente amenazado, es un momento de crisis, de cambio profundo, y a la vez también es un momento en el que se debe mirar en el espejo, de alguna forma, y todo lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo, pues lleva a realizar un análisis profundo de lo que es la identidad, ¿no? de Occidente y más en concreto de Europa, tal como desarrollaré, pues, como he dicho, pues, con más detalle. Y de esta forma, por lo tanto, también entender, comprender cuál es el papel, ¿no? en el que juega Occidente, Europa en concreto, dentro de lo que es el desarrollo, el despliegue a nivel histórico, filosófico, de conciencia, para decirlo así, de conciencia transpersonal o que va más allá de lo individual, pues cuál es el papel, ¿no? que desarrolla y que quiere seguir desarrollando Occidente. Es importante también decir que para este análisis, para este directo, pues me sirvo, como decía, pues de distintas disciplinas, entre ellas pues las que he comentado hace un momento, pero también desde la etnografía, la antropología, la biología, entre otras. Y dicho esto, también os recomiendo, si tenéis interés, pues que veáis los vídeos que hice anteriormente hablando sobre este tema y que han ido siendo un hilo, desde el primero en el que hablé pues, sobre Martín Lutero y la nueva era de Acuario. Pues como digo, ha sido un hilo que ha ido atravesando pues, los distintos directos en los que he ido planteando cuestiones respecto al reto, a la nueva era que estamos transitando y a la que nos estamos encaminando. No es el momento ahora tampoco de hablar en términos más técnicos a nivel astrológico, ¿no? De por qué estoy hablando pues, de la nueva era de Acuario. Lo he hecho también anteriormente en otros directos y lo hemos hablado con Caterina cuando hemos estado hablando, pues, por ejemplo, de las diferencias entre la astrología sideral y la astrología tropical, entre la occidental y la oriental, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto lo dejo a lado, pero bueno, tengamos en cuenta que estamos en un momento de cambio, en un momento de, como digo, de nueva era, en un cambio profundo de mentalidad, de conciencia, de lo que es ser humano, y para ello pues me parece relevante e interesante hacer un análisis desde una perspectiva que no sea solo desde la política, la geoestratégica, armamentística, o incluso pues desde el choque de civilizaciones del que hablaba Samuel Huntington, sino que pues poder ampliar, como digo, pues el análisis y la reflexión. Dicho esto, también decir que, como decía, pues el primer directo, enlazando pues este tema, empecé hablando sobre Martín Lutero y la nueva era, en el que analicé pues digamos el arquetipo de Martín Lutero, no solo a nivel histórico, sino también a nivel más transpersonal, transhistórico, en el que analicé, pues como digo, la relevancia que tuvo en su momento Martín Lutero y el momento en el que ejerció algo que está dentro de lo que es el arquetipo, dentro de lo que es el mito de Occidente, tal como desarrollaré, y que Martín Lutero representó con mucha claridad. El segundo directo, analizando el momento actual y en relación, pues, como digo, a un análisis más amplio, fue hablando sobre el apocalipsis nuclear y la persistente ilusión de la nada, en el que hice un análisis desde la perspectiva freudiana, en relación a la segunda tópica de Freud, y hablando, por lo tanto, también desde el principio del placer y el principio de muerte de Freud, en el que, como digo, pues analicé pues, la relación entre lo reprimido, aquello que reprimimos,
y en relación a la cultura, en relación a la sociedad y cómo se establece unos vínculos de ida y venida en los que, en la medida en la que el individuo se siente más libre y más capaz, digamos, de explorar y de sentir digamos, su conexión pues, con el alma, con aquello, digamos, más esencial y más divino, pues en esa medida la sociedad también, esto repercute en la sociedad y por lo tanto hay una mejora que permite que la sociedad y el individuo se desarrollen acorde a los mismos principios. Esto de forma muy resumida. También tengamos en cuenta el concepto de Wilhelm Reich respecto a la sociedad y respecto a los anillos que también desarrolla en sus distintos libros. Son básicamente en lo que me centré en este directo del apocalipsis nuclear. El tercer directo fue hablando sobre la nueva era y en relación a Marte y a Plutón como grandes iniciadores para este cambio al que estamos asistiendo y que sin duda el directo de hoy pues, viene también a complementar y también a ampliar, como he dicho hace un momento. Dicho esto, también decir que si os interesa mi trabajo, os interesa pues, este directo, pues os animo a que lo compartáis. Os animo también a suscribiros o a seguirme si es desde Instagram. Y también os invito, si os interesa mi trabajo, pues a que me invitéis a un café. Lo podéis hacer en forma de Bizum o en forma de transferencia. Me podéis escribir un mensaje privado y de esta forma pues podéis realizar este aporte a mi trabajo. Dicho esto, voy ahora pues a entrar con más detalle en el directo, en el tema, y decir que está dividido en tres partes. La primera parte es la de, digamos, la nueva era en relación a lo que está sucediendo actualmente, es decir, la nueva era como momento de desafío y de posibilidad, ya que estamos en una crisis, y recordemos crisis viene del griego, y hace hincapié justamente en el hecho de que se abre una nueva posibilidad, una nueva forma de entender o de comprender aquello que está, digamos, en tensión, para decirlo así rápido. Una segunda parte en la que hablaré en forma, pues, digamos, más concreta en relación a la astrología, y una tercera parte en la que enlazaré también con la mitología. Para ello también es importante decir que espero que lo miréis hasta el final, también es algo que creo que es importante decir, que lo miréis hasta el final, ya que habrá conceptos que irán saliendo y que de alguna forma, si no estamos familiarizados con estos conceptos, pues será una manera también de ir integrando y comprendiendo el trasfondo del mensaje que pretendo dar. Bueno. Cuando hablamos de Occidente, estamos hablando de aproximadamente pues, unos 6.000 años de historia, o unos 6.000 años en los que tenemos registros de lo que ha sido pues, el leitmotiv de Occidente. Recordemos, Occidente tiene dos grandes tradiciones que respaldan el desarrollo y por lo tanto pues los objetivos, para decirlo así rápido, de Occidente, como son la tradición judeocristiana y por otro lado la grecolatina. Estas dos grandes tradiciones son tradiciones que se basan básicamente en la transmisión del conocimiento y de la experiencia a través de la escritura, a través de libros, etc. Y que de alguna forma pues, han ido moldeando, han ido creando el imaginario de Occidente hasta el día de hoy. En el día de hoy todavía pues, bebemos directamente de estas fuentes, bebemos directamente, pues, por ejemplo, de Homero, bebemos también de Hesíodo, es decir, de los grandes relatos, de las grandes mitologías con las que se desarrolla, como digo, pues Occidente y el genio de Occidente. Y por otro lado, lo que es la tradición judeocristiana con lo que es la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, estos relatos conforman lo que es el imaginario de Occidente, y por lo tanto
conforman también lo que es aquello a lo que aspira Occidente, así de forma muy rápida y muy sucinta. Por lo tanto, estamos en este momento, como digo, pues de tránsito entre lo que es un momento de, digamos, para así decirlo, ¿no? En el que venimos pues de una forma de hacer y de configurar el mundo, de tener una visión del mundo de forma muy determinada, conforme pues a unos principios, a unas grandes verdades, a unos grandes relatos, y que básicamente se resumen en Dios, patria y rey, de forma así, pues, como digo, resumida, en los que estos conceptos se desarrollan a partir de una cosmovisión, de una cosmología muy concreta y de, como digo, de aquello a lo que puede aspirar Occidente. Siempre en base pues, a esta triple alianza, para decirlo así rápido, a esta triple, digamos, conjunción que hace desarrollar Occidente hacia unos cauces de forma muy concretos, y que por lo tanto pues salir de estos cauces implica pues esto, pues un riesgo, un desafío. Este es el riesgo al que actualmente estamos asistiendo, es el riesgo al que se enfrenta Occidente, que es la muerte, de forma que se confronta directamente en el espejo con su propia muerte o con su propia disolución. Esto que parece pues algo como muy abstracto, para decirlo así, de forma rápida, y que pretendo pues justamente pues llevarlo a lo concreto, pues como digo, esto que parece muy abstracto es algo que está aconteciendo diariamente en nuestros mitos personales, en nuestra propia vida, en la vida de cada uno y de cada una de nosotras. Sin duda, esta nueva era de la que estoy hablando es una nueva era que se pretendía y se esperaba que fuese pues un tránsito hacia la era de Acuario, hacia una era de fraternidad, de hermandad, de empatía, es decir, de una forma de entender la vida y de compartirla desde un punto en el que no hubiese pues egoísmo o no hubiese necesidad de sentir que estamos enajenados de los demás, ¿no? Cuando la realidad es que estamos aconteciendo, como diga, un momento en el que hay una polarización extrema en el mundo. Por otro lado, también estamos afrontando distintos desafíos que no solo son en lo humano, sino también estamos afrontando desafíos en lo climático, también en cuanto a perspectivas, digamos, por ejemplo, pues de que un meteorito pueda caer en la Tierra y pueda también pues hacer desaparecer la humanidad, algo que es relativamente remoto, pero que también está pues cada cierto tiempo pues también yo que observo pues también los acontecimientos celestes, pues es algo que siempre me atrae, ¿no? Y cada cierto tiempo aparece esta posibilidad, por ejemplo, ¿no? O la posibilidad más en lo humano, pues de que desaparezcamos pues a través de una guerra, a través de las hambrunas, a través, digamos, de distintos factores que están allende a lo que podemos sostener o lo que podemos vivir, ¿no? Ya que estamos pues ante el abismo y ante algo pues que nos hace sentir que estamos en peligro, Este sería un poco lo que es en relación a la nueva era. Y la nueva era también nos lleva a un cuestionamiento que es el mismo hecho, por ejemplo, pues digamos, esta sería la parte de sombra, ¿no? de Occidente. El mismo hecho de que nos estemos planteando de que pueda suceder una guerra nuclear y que por lo tanto de pronto desaparezcamos por la simple destrucción masiva nuclear, ¿no? de la humanidad, pues a la vez esto debería hacernos también plantear cómo de interconectados y cómo cómo estamos en constante interconexión los unos con los otros y por lo tanto lo que está sucediendo a 2000 kilómetros de donde vivo
tiene repercusión en mi vida cotidiana e individual, ¿no? Esto es algo que también se nos escapa, ¿no? Al hacer el análisis que habitualmente hacemos ante pues, unos hechos como los que estamos viviendo, ante los retos que estamos viviendo, pero es que la otra contraparte sería también el hecho de poder observar, de poder sentir y poder conectar con que estamos asistiendo también a la repercusión que tiene la globalización y que hace que todos y todas estemos hermanados de alguna u otra forma. Esto es algo que debería pues, de hacernos plantear y de hacernos replantear muy profundamente y muy seriamente nuestros presupuestos de lo que es la realidad o de lo que es el mundo. No es algo que sea algo vano en sí. También tengamos en cuenta que asistimos a las caídas, o a la caída, mejor dicho, de las grandes verdades. He hablado de Dios, patria y rey como verdades inamovibles o verdades incontestables, pero es que justamente estamos asistiendo a lo que sería la deconstrucción de estos principios. Y esta deconstrucción de estos principios va muy acorde también con el tiempo que estamos viviendo. Es decir, el tiempo que vivimos, sobre todo en lo que respecta a nivel histórico, respecto a la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial aparece lo que es el movimiento existencialista, y posteriormente también que se desarrolla posteriormente con la posmodernidad. Esta posmodernidad viene sobre todo influenciada por lo que tuvieron que pensar y repensar desde la Escuela de Frankfurt de Alemania, distintos filósofos y filósofas que llevaron a cabo una tarea gigantesca, titánica, para repensar lo que había sucedido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial con las dos bombas nucleares que cayeron en Nagasaki y en Hiroshima, y por lo tanto esto hace que nos tengamos que replantear lo que es el ser humano, lo que es aquello con lo que nos identificamos como más propio del ser humano, ya que, como muy bien dijo no me viene el nombre del poeta, un poeta alemán, Paul Celan, si no recuerdo mal. Paul Celan dijo que después de Auschwitz ya no se podía hacer poesía. Es algo que esto también introduce mucho, o dice mucho, ¿no?, de lo que estamos viviendo, ya que estamos, como digo, asistiendo pues a esta caída de grandes verdades, y por lo tanto también estamos asistiendo a la necesidad de repensar, de reconstruir nuevos mitos o nuevas formas de entender y de concebir la realidad, ¿no? Esto nos lleva, por lo tanto, también a lo que durante el siglo XX hemos estado asistiendo y todavía estamos asistiendo, que es lo que se ha denominado como el vacío existencial. El vacío existencial sería, así de forma muy rápida, lo que sería la caída en el tiempo. Es decir, se dice dentro de, así de forma pues resumida, se dice que tenemos dos formas de concebir el tiempo. Una sería vertical y la otra sería horizontal. La concepción del tiempo vertical tendría correspondencia con lo que es la concepción del tiempo, del espacio-tiempo en Oriente. Ya que en Oriente, a grosso modo, pues en Oriente se ha planteado esta relación de espacio-tiempo como una forma circular. Es decir, siempre hay un eterno retorno en el que el espacio-tiempo se concibe siempre como una forma de retornar al origen. La fórmula que se utiliza a nivel literario sería in illo tempore. En otro tiempo sería lo que nos sacaría, digamos, de la contextualización de espacio-tiempo más inmediato para hacernos conectar o llevarnos a conectar con el espacio-tiempo mítico. Y de ahí que, por lo tanto, sea circular la concepción del tiempo en Oriente, y sea, por lo tanto, también en relación al mismo principio sobre el que se rige o sobre el que rige la existencia. Esto en cuanto a Oriente. Y en cuanto a Occidente,
Occidente tendría la concepción del espacio-tiempo de forma lineal, de manera que, siguiendo la lógica aristotélica, seguiríamos la lógica pues empezando desde un punto A hasta llegar a un punto B en el que seguiríamos una línea recta sin que hubiese contradicciones. De alguna forma, esto también nos indica mucho de lo que es como decía, pues el genio de Occidente a lo largo de su despliegue, ya que ha buscado siempre la unificación de los principios que nos rigen, así de forma muy somera, pues sería pues el principio de cuerpo, el principio de emoción y el principio de mente. De forma que, como digo, pues siempre el genio de Occidente ha intentado que estos puntos convergieran y de esta forma pues ir creando, unificando un mismo principio. El principio básico sobre el que se asienta Occidente sería el de un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, que sería, digamos, la representación, la quinta esencia de este principio en el que se basa Occidente. Esto es interesante para poder contraponer las dos concepciones del espacio-tiempo que se tienen. Así, a grosso modo, y que muy bien estudió Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras. O de las mil máscaras, perdón, el héroe de las mil máscaras. Ya que, como digo, pues esta forma de concebir el espacio-tiempo pues hace que se desarrolle la sociedad, se desarrolle, digamos, el desarrollo del individuo propiamente dentro de lo que es el estar en sociedad, pues se desarrollen de forma distinta. Bien, esto, como hablaba, pues esto en relación al vacío existencial también nos llevaría a entender que de alguna forma estamos y en esto coincidiría con Pedro Nonell, con mi amigo Pedro Nonell, con el que hemos hecho también unos cuantos directos, hablando sobre Ramakrishna, sobre Swami Vivekananda, Bhagavad Gita, etc. Y digo coincidiría con él porque él habla de que Occidente ha perdido el Dharma, su propio Dharma. Es decir, ha perdido su propio principio moral, para decirlo de forma rápida, ¿no? Este Dharma, como digo, se ha perdido en base a que ha perdido la noción o ha perdido la conexión con el mito del héroe. El mito que establece el principio de conexión, digamos, entre lo individual o lo personal con lo transpersonal. Esto nos llevaría, por lo tanto, a reactualizar, mejor dicho, lo que es el viaje del héroe. Y tengamos en cuenta pues que son intentos, por ejemplo, muchas películas que hoy día pues son muy conocidas, como Star Wars, Willow o El Señor de los Anillos o el mismo Harry Potter, para que tengamos así una perspectiva de lo que estamos viendo o de cómo se van reproduciendo los mismos mitos, aunque si no los vivimos, si no los llevamos, para decirlo así de forma rápida, pues si no los llevamos a nuestra propia vida es como que desmitologizamos nuestra propia vida y esto pues, nos lleva a caer en el tiempo, como decía. Es esta caída en el tiempo de Occidente. Bien, y esto también en relación al vacío existencial también es importante señalar algo que sería también el hecho de haber perdido la noción de éter, la noción de espacio-tiempo, no en relación a los cuatro elementos o a una tridimensionalidad o una cuatridimensionalidad como hoy día, sino que sería interesante poder recuperar la noción de la quinta dimensión de la que se habla o la relación con el akasha, con el éter. Akasha en términos hindúes, sería en términos hindúes, pero en Occidente tenemos esta noción en los griegos clásicos que hablaban justamente de este quinto elemento que sería el akasha o el éter. Esta relación guarda, o sea, este akasha o este éter guarda relación con el vacío existencial, del que he hablado, que asistimos actualmente y del que hemos estado bebiendo o hemos estado transitando a lo largo del siglo XX. Esto también es interesante, ya que, por otro lado, lo que Occidente ha aportado al mundo, y esto me parece que es de suma relevancia, sería también el hecho del dinamismo existencial, el dinamismo propio de la búsqueda en relación
a quién soy yo, en relación a la verdad, en relación, por lo tanto, a aquello que es inamovible. Esto también sería interesante pues, en contraposición con Oriente, ya que Oriente considera que el eje sobre el que pivota la existencia siempre es el mismo, es el motor primero del que hablaba Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un eje sobre el que la existencia pivota, y siempre que hagamos referencia a este principio o a este eje, el axis mundi del que habla la tradición, pues siempre estaremos en contacto con aquello eterno. Pero por otro lado, lo que es Occidente se basa básicamente justamente en realizar este dinamismo del que hablaba del sujeto, ya que busca lo que decía Leibniz, por ejemplo, ¿no? En relación a las mónadas. Es decir, busca descentralizar este principio, pero a la vez, ¿qué sucede? Como muy bien dijo otro, Dwarkam, otro con quien he hecho varios directos, pues que lo que finalmente ha pretendido Occidente es realizar el paraíso en la tierra, llevar el paraíso en forma de, digamos, de existencia, olvidándose de lo trascendente. Y por eso de aquí pues ha surgido este dinamismo tan interesante dentro de lo que es la teleología o el desarrollo histórico de Occidente. Bien, también sería interesante en relación a esto, sería observarlo también desde la astrología, tal como he dicho al principio. Sería el hecho, por ejemplo, de que estamos asistiendo a una entrada de una nueva era, una era acuariana, una entrada, digamos, en relación a la precesión de equinoccios de la Tierra, en el que estamos, como digo, pues sintiendo la energía de Acuario, y cómo esta energía se está produciendo justamente pues con la entrada que tuvimos en enero de Plutón en Acuario, entrada que se produjo pues también con el Sol, y que posteriormente pues han ido transitando los planetas personales en un arco, y esto es muy interesante, en un arco de 110-120 grados, ya que en estos 110-120 grados tenemos los tres transpersonales, los tres planetas transpersonales de la astrología. Es decir, tenemos a Urano, tenemos a Neptuno y tenemos a Plutón. Y por estos, digamos, por este arco de 110 grados van entrando los planetas personales y van desarrollando, digamos, unas cualidades transpersonales, con lo cual esta es la confrontación, o este sería, digamos, el desafío que estamos asistiendo en relación entre lo personal y lo transpersonal. No sé qué ha sido esto, ha sido un juguete de por aquí, ha sido algo improvisado. Bien, y como estaba diciendo, también es interesante que en este momento tenemos lo que es la cabeza del dragón, lo que es Rahu, en Aries, con lo cual tenemos la cabeza del dragón, el nodo norte en Aries, y el nodo sur, o la cola del dragón, Ketu, en Libra. Y por lo tanto digo, es interesante porque estamos asistiendo a la vez con la necesidad de integrar los aspectos marcianos, los aspectos digamos, de lo que se ha venido representando como el dios de la guerra, el dios Ares en Grecia y el dios Marte en Roma, aunque no tengan mucho que ver el uno con el otro, pero bueno, esto lo dejo para otro momento. Pero, como digo, pues se ha venido representando como el dios de la guerra o el dios de la defensa, de la identidad, la defensa de los límites, de quién soy yo. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que estamos, como decía, ante el espejo de sí mismo, de Occidente, cuestionándose cuál es su identidad real, cuál es la identidad de Occidente, ¿no? Una identidad que pasa, por lo tanto, por una reactualización de los principios de la masculinidad, los principios en los que pues, hoy día, por ejemplo, pues, tenemos tanta crisis, ¿no? Respecto pues, a lo que es lo masculino y lo que es lo femenino, los principios masculino y femenino, pero no solo en relación a esta crisis de identidad, sino también en relación a las pulsiones más instintivas o más profundas
en las que se asienta pues, Occidente. De esto hablé en el vídeo anterior, hablando sobre Freud y sobre el principio de muerte y de placer. En el vídeo anterior es decir, en 2 vídeos anteriores he estado hablando sobre Freud. Bueno, y como digo, pues esto nos lleva a tener que lidiar con este nodo norte y este nodo sur, entre Aries y Libra, y lidiar con estos principios o con estos instintos de muerte y de placer de los que hablaba Freud. Bien, esto por lo tanto hace que también nos planteemos la necesidad de tener unos referentes masculinos, de masculinidad más sana, con lo cual hace que las bases sobre las que se basa Occidente, que es básicamente un sistema patriarcal, heteropatriarcal, pues se tambaleen y por lo tanto tengamos que replantearnos de forma muy seria o muy profunda, más que seria, mejor dicho profunda, cuáles son las bases sobre las que queremos seguir construyendo. Y bueno, y finalmente me gustaría acabar con el mito de Prometeo. Recordemos, Prometeo es quien roba el fuego a los dioses y que lo trae a los humanos, con lo cual los dioses lo castigan y lo castigan muy severamente. Este sería el mito de Prometeo. Yo creo que es el mito que mejor resume la trayectoria de Occidente, la trayectoria tanto histórica como psicológica, como también mitológica. Sería pues el mito de Prometeo como un referente o como una forma alegórica de entender cómo Occidente ha pretendido y pretende robar el fuego a los dioses en digamos, en un exceso de ibris. Es decir, ibris es un término griego que hace referencia al hecho de que el ser humano se crea más que un dios. Se autootorgue, para decirlo así, se autootorgue el poder para ser Dios, ¿no? Y este sería un poco también, como decía, pues el resumen de la trayectoria de Occidente y de su forma de desarrollar este mito. Y estamos, como decía, pues en este momento en el que sin duda pues Europa y Occidente, pero Europa mucho más en concreto, ya que Europa es de donde surge la principal, digamos, trayectoria de Occidente, ahora sin entrar en incisiones pues a nivel histórico. Pero bueno, esto, ¿no? Pues Europa sería la tierra a partir de la cual se desarrolla la visión, la cosmovisión que tenemos actualmente occidental. Y bueno, básicamente esto es lo que quería compartir. Espero que haya sido de vuestro interés y que, como siempre, pues como he dicho al inicio, si habéis llegado hasta aquí, pues os animo a compartirlo con quienes creáis que le puede interesar y que bueno, os suscribáis o me sigáis en mi cuenta de Instagram y vamos hablando. Chao, gracias.